Acerca de las señales milagrosas de Jesús. La primera fue la del agua convertida en vino. Después vino Douglas Jacoby hace 8 días y habló acerca de fe a distancia, cómo Jesús sanó a un enfermo que estaba muriéndose a la distancia, sin necesariamente estar presente ahí. Y fue increíble poder tener aquí a Douglas. El día de hoy vamos a hablar de la tercera señal. Todas esas señales están en el libro de Juan. Entonces vamos a ver cómo Juan relata y explica uno de los hombres que más cercano estuvo en el caminar con Jesús. Y vamos a ver la tercera señal del día de hoy. Ahora, la primera clase les empezaba a hablar de por qué hay fe. ¿Por qué tenemos fe? ¿Por qué creemos? Porque hemos visto o hemos escuchado. ¿Hemos visto la vida de alguien más transformarse o hemos escuchado directamente la palabra de Dios, cierto? Es por eso que tenemos fe. La fe no es nada más como, un sentimiento. Hoy sí tengo, mañana no tengo. Creemos en algo, está basado en algo. Y ese algo es la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, como introducción, fíjate lo que dice. Primera de Juan 1:1. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Estaban hablando de lo que habían visto y oído. Nadie se los contó. Ellos fueron testigos presenciales. Porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras propias manos. ¿Te imaginas el impacto de haber estado ahí con Jesucristo? De abrazarlo, de estar cerca de Él, de comer con Él, de preguntarle no sé cuántas cosas. Es de eso que estaban hablando. Esto no es un cuento, es algo que nosotros vivimos. De ahí viene la fe, de escuchar o de ver. Desde el principio, aquello que ya existía desde el principio, ¿a quién se refiere? A Jesús. Y dice en el versículo 2 y 3, esta vida se manifestó. No es habladas, es una realidad. Jesús pisó esta tierra y convivió con seres humanos, los cuales nos han transmitido lo que vivieron con Él. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído. ¿De dónde viene la fe? Del escuchar la palabra o de ver la vida de alguien más transformada por la palabra de Dios. Y en Juan 20 dice, en el Evangelio de Juan, dice Juan, en el versículo 31, pero estas se han escrito para que ustedes crean. Para eso están escritas, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Por medio de nada ni nadie más. Para eso tienes la Biblia, para que puedas conocer de manera directa y personal quién es Jesucristo. Y al conocerlo y creer en Él, puedas tener vida y además vida eterna. ¿Te alegra eso? 7 señales, vamos a ver la tercera. Por eso dice ahí, para que creyendo en ellas puedas tener vida por medio de Él. ¿Ok? ¿Cuál fue la tercera señal? Jesús sanando en el Sabbat o en el sábado. El Sabbat era un día consagrado para los judíos. Y ahorita vas a entender un poco más viendo la historia que vamos a leer. Esa fue la tercera señal que Jesús realizó. Y dice en Juan capítulo 5, versículo 1. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. ¿Dónde estaba antes? En Capernaum. Y luego se fue a Jerusalén. Jesús andaba de fiesta. De fiesta. Dice, en Jerusalén, ya estando ahí, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene 5 pórticos. En otras versiones dice que estaba rodeado por 5 pórticos. Estaba el estanque en medio y los pórticos alrededor, 5. Y dice, en esos pórticos se hallaban
tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. No solamente dice que había muchos, sino específicamente dice qué tipo de enfermos había ahí. Imagínate un lugar lleno de gente así. Gente que había buscado seguramente por cualquier medio sanarse. Pero que en ese lugar estaban reunidos todo este tipo de personas enfermas. ¿Qué puedes ver ahí? Personas desesperadas. ¿Cierto o no es desesperante estar en un hospital? Y quieres salir de ahí lo antes posible. Imagínate vivir con esa enfermedad, vivir enfermo y sentir que no puedes sanar y sentir que ahí vas y de repente no, es desesperante. Pues este lugar estaba lleno de personas desesperadas y además era gente supersticiosa, increíble. Pero los judíos, a pesar de tener su fe en Dios, eran muy supersticiosos. Y ellos creían que en ese estanque, cada cierto tiempo, un ángel bajaba al estanque y el primero que se arrojara al estanque iba a ser sanado. Por eso es que estaban en ese lugar. Creían en algo supersticioso. Normalmente, ¿dónde vas o dónde se da ese tipo de cosas? En los templos o en las religiones, ¿cierto? Entonces, ese tipo de superstición tiene que ver a veces con que el santo, que el templo, que tienes que prender una veladora de este grueso, de este color, bla, bla, bla. Son cosas más como supersticiosas. Y la gente a veces pone más su fe en eso que en Dios. Pues estas personas, los enfermos, estaban en ese estanque, alrededor del estanque, esperando a que se removiera el agua, con la creencia de que estaba entrando el ángel en ese momento, y el primero que se arrojara quedaba sanado. Por eso te platico que había ahí un estanque. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. 38 años, mi edad. O sea, imagínate, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, mi edad y unos cuantos más, ya. Esas canas luego te platico, son algunos amigos que me hacen ganar. Entre ellos se encontraban un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años, imagínate, 38 años. Algunos de ustedes todavía no los tienen. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, es interesante porque cuando Jesús se da cuenta de ¿qué le llama la atención a Jesús? ¿Qué leemos ahí? El tiempo de estar tanto tiempo en la misma situación. Y Jesús dice, a ver, 38 años. Y sigue ahí. Y cuando Jesús ve eso, fíjate lo que Jesús hace. Una pregunta simple pero profunda. Le preguntó, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? Naturalmente o por obviedad, ¿qué contestarías? Pero ¿por qué la pregunta? Y aún la pregunta también es para nosotros. A ver, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano de los malos hábitos que tienes? ¿Quieres quedar sano de las dinámicas que te han destruido o han destruido a la gente a tu alrededor? La pregunta, ¿sabes por qué es? Porque querer algo implica un precio. Siempre que tú quieras algo, implica un precio. ¿Quieres un auto? Implica un precio. ¿Quieres bajar de peso? Implica un precio. ¿Quieres tener una casa? Implica un precio. Todo aquello que tú desees y quieras, implica un precio. ¿Quieres transformar tu carácter? Implica un precio. No es de, sí quiero, claro, ¿no ves?
La pregunta era más profunda, era más allá de simplemente querer o no querer. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Porque la lógica es sí, pero ¿estás dispuesto o estás dispuesta? Porque cuando ya se trata entonces de pagar el precio, a veces es como, yo pensé que iba a ser más fácil. Yo no pensé que tenía que ir a pedir perdón, no pensé que tenía que reconocer, no pensé que tenía que cambiar este hábito. Y mucha gente busca una iglesia a su conveniencia. Busca un lugar donde no les exijan y donde no tengan que pagar ningún precio. Aquí estoy, Dios, de veras, mírame. Seamos honestos, dejemos de ser hipócritas, seamos honestos. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Porque no se trata de venir a la iglesia nada más, sino de realmente pagar el precio. A eso Jesús se refería. ¿Quieres? ¿Estás dispuesto? Por eso la pregunta, ¿quieres quedar sano? Y es interesante porque Jesús lo buscó a él. Obviamente el hombre no sabía quién era Jesús, sino tal vez, porque no sé si lo hubiera querido hacer, ¿no? Y mira la respuesta del hombre. Señor, respondió, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Pobrecito de mí. 38 años. Piensa, ¿cómo comía? ¿Cómo iba al baño? Tenía alguien por ahí, ¿no? ¿No crees que hubiera habido alguien que lo hubiera tenido en la orilla de los 38 años y de repente decir, órale, vas, ¿no? Pero honestamente la respuesta de él no es, sí, Señor, sí quiero. La respuesta parece más una excusa, ¿no te parece? Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras el agua se agita. Y cuando quiero hacerlo, de veras, alguien me gana. Imagínate. Y ahí es donde tú tienes que entender, ¿de veras quieres? Porque a veces decimos, sí, pero es que no tengo tiempo. Sí, pero es que es muy difícil. Sí, pero es que si tú vivieras con la esposa que yo tengo, me entenderías. O viceversa, si tú vivieras con el esposo que yo tengo, y empezamos a buscar un montón de excusas en vez de decir, sí quiero, ¿qué tengo que hacer? Y hacerlo. Jesús le dice, levántate. Levántate. No necesitó este hombre de esperar a que el agua se agitara. Jesús le dice, levántate, hazlo, actúa, ponlo en acción tus palabras. La pregunta es, ¿de veras quieres? Ok, ¿qué vas a hacer al respecto? Levántate, recoge tu camilla y anda o camina. Le contestó Jesús. Interesante, porque cuando Jesús está ahí caminando entre los enfermos, se da cuenta de lo que estaba pasando. 38 años. ¿Tú crees que mucha gente no conocía a ese enfermo? ¿38 años? Claro. Seguramente era alguien famoso por sus 38 años de estar enfermo. Y Jesús ve una oportunidad de hacer una señal. Sí sanarlo, pero también señalar. Hacer una señal para otros a su alrededor. Al instante, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Ese es el poder de Dios. Cuando tú estás dispuesto a obedecer la palabra. Imagínate a ese hombre. ¿Cómo levántate? Tengo 38 años. ¿Quieres que me pare? ¿Quién eres tú? ¿Estás loco? Se pudo haber ofendido. Algunos ahorita que se quieran levantar van a hacer un esfuerzo ahí medio, ¿no? Como estás una hora, media hora sentado. 38 años, imagínate, sin caminar. Y empezar a caminar en un momento a otro. Pero ese hombre estuvo dispuesto, se levantó y le hizo caso a Jesús. ¿Sabes por qué a veces no nos va bien como discípulos de Jesús? Porque no obedecemos a Jesús. Cuando la Biblia te dice perdona, no, pero es que mira, allá tú, entonces. Confía.
Sé recto, no hagas tranzas, no des mordidas. No, pero es que en esa sociedad que no tranza, no avanza y bla, bla, bla. Entonces Dios te deja tu suerte y dice, bueno, yo me hago un lado. Porque Dios está cuando estamos haciendo las cosas rectas, cuando vivimos en la verdad, cuando queremos hacer su voluntad. Ahí está Dios. Pero cuando uno no está dispuesto pues que te vaya bien. ¿Te ha pasado con tus hijos? Hazlo así. No, yo sé hacerlo, no sé qué rollo. Ah, bueno, hazlo tú. Y luego están, ay, mamá, perdón. ¿No? Pero no hacemos caso a Jesús cuando es obvio lo que te pide. Lo había sanado, un gran milagro, pero, había un pero ahí, ese día era sábado. Entonces, fíjate lo que pasa, versículo 10, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, oye, sábado, no te está permitido cargar tu camilla. ¿No? Como policías de tránsito, los fariseos, a ver, oríllese la orilla. ¿No? No puedes. Mira, la ley, la religión dice que no puedes cargar tu camilla el sábado. ¿Tú crees que Jesús no quería provocar eso? ¡Claro! Jesús quería precisamente eso, enseñarle a la gente quién era Él, Jesús. Y lo paran. Oye, no te está permitido. Imagínate ese cuate después de 38 años con su camilla por acá, ¿no? Y de repente, hey, no puedes. La tradición religiosa no fue respetada. Uy, eso fue todo. Y el gran problema para los religiosos es ese. ¿Por qué no se hace como se tiene que hacer? Por encima de la alegría de ver a alguien sanado, 38 años, y verlo sano, ¿no era para celebrar? Ah, no, pero no, estás haciendo algo mal. Haciendo lo más importante a un lado y enfocándose solamente en la tradición religiosa. Eso es lo que dice en Éxodo. Y eso es a lo que se referían los fariseos. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Y habla de cosas que tenías que dejar de hacer para consagrar, básicamente dejar de trabajar, para enfocarte en Dios y enfocarte en Él. Pero los fariseos se encargaron de hacer de este mandato un desglose a detalle. Eso es lo que hacían los fariseos y le llamaban la Torá. Y ahí en la Torá ellos decían, ok, ¿qué significa no trabajar? Y empezaron a hacer unas reglas exageradamente estrictas, entre las cuales decía que un enfermo no podía ser curado en sábado. Y si tu burro se caía en un pozo, lo tenías que dejar ahí hasta el domingo. O sea, cosas que dices, eso era lo que estaban ellos enojados. No estaban enfocados en, estás agradando no a Dios, estaban como, no estás cumpliendo nuestras leyes y tradiciones religiosas. Estás en pecado. Eso es lo que pasa con gente religiosa. Se olvida de lo que realmente Dios busca atrás de las Escrituras, de lo que realmente tiene sentido la Escritura, de lo que significa realmente lo que enseña la palabra de Dios. Y hay gente que se va solamente a, no, es que la Biblia dice eso y estás mal. A ver, ¿cuál es el contexto de lo que la Escritura quiere enseñar? ¿Cuál es el sentido de que eso suceda? Y tenemos que crecer tanto y aprender tanto a dejar de ser tan religiosos y ser más espirituales. Y hay gente que o lo ignora o se lo olvida el sentido de lo que realmente Dios quiere que hagamos. Sistemas teológicos se pueden construir en cualquier lado, incluso en nuestra iglesia. Yo les decía el miércoles pasado, a veces podemos estar más enfocados en la teología que en las relaciones, cuando lo más importante para Dios son nuestras relaciones. Y espero que entiendas y seas maduro. No estoy diciendo que vamos a ir en contra de la Biblia, para nada.
pero sí entender todo el contexto del cual Dios nos habla en ciertas escrituras. Se pueden crear ideologías y luego unas lealtades más a fiestas que a lo que Dios quiere que hagamos. Hoy vemos en nuestra sociedad un montón de fiestas religiosas. Y ahí sí ves a la gente, ¿no? Bien devota, ¿no? Devota, de sombrero y de tequila, ¿no? ¿No? Y fíjate bien esto. Fíjate bien esto. Cuando lo mejor para la gente ya no es lo más importante para ti como un discípulo, estás en desacuerdo con Dios. Cuando lo mejor para la gente ya no es lo más importante para ti, ya estás en desacuerdo con Dios. La palabra de Dios está llena de escrituras acerca de nuestras relaciones, de cómo cuidarnos, de cómo tener tacto, de cómo ser amables, de cómo tener cuidado, de cómo tratar a los ancianos, de cómo tratar a las hermanas, cómo tratar a las Noemís, ¿no? Lo que nosotros llamamos a las Noemís, las hermanas mayores. Habla de ser una familia. Pero cuando eso ya deja de ser lo más importante para ti, ya estás en desacuerdo con Dios. Cualquier cosa que hagamos que lastime a alguien u ofenda la dignidad de una persona o lo aleje de Dios, es pecado. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando tú ofendes o lastimas a alguien, cuando tú intencionalmente buscas hacer algo así, cuando tú ofendes la dignidad de alguien o lo alejas de Dios, pecas en contra de Dios. Eso es una realidad. Y si te das cuenta, no nada más es 10 mandamientos. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: oye, sábado, no te está permitido cargar tu camilla. No les importaba el bien del hombre, les importaba su religión. Por eso, ¿no? Dice, y luego dice, aquel hombre les contestó: el que me devolvió la salud me dijo, alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, a ver, déjame tomar nota. ¿Quién es el que te dijo alza tu camilla y anda? Vamos a hacer una lista para ver quiénes están haciendo ese tipo de herejías. El que había sido sanado no tenía idea quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Me encanta Jesús porque Jesús sabía lo que iba a pasar y él dice, ya me voy, que reaccionen y ahorita me aparezco. Después de esto, lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano. Y lo que sigue, hermanos, es, no sé si es medio chistoso, pero a mí me hizo pensar mil cosas. Te voy a decir lo que de manera personal yo, Humberto, pienso. Y eso es Humberto, ¿ok? No es algo que la Biblia enseña. Pero después de que le dice, mira, ya has quedado sano, le dice esto: no vuelvas a pecar. Yo estaba pensando, ¿cómo un hombre enfermo, 38 años parado en un lugar, puede pecar? ¿Qué hizo? Y luego le dice, no sea que te ocurra algo peor. Muchísima gente cree que si está enferma, que si tuvo un accidente, que si le va mal, que si es pobre, es porque Dios lo está castigando. Espero que nadie aquí crea eso, porque Dios no es así. Lo que yo de manera personal pienso es que cuando tú te atas a una religión, te mantienes portándote bien, entre comillas. Pero cuando ya esa religión no te ata a nada, ¿qué te va a detener? Yo me imagino que Jesús le estaba diciendo algo así. Cuando eliges seguir a Jesús, la religión perderá su control sobre ti. Porque imagínate para este hombre entender en su mente,
No necesité de meterme en el estanque para ser sanado. No necesité de la superstición religiosa que por años he aprendido. Simplemente seguir a Jesús, en el sentido de obedecerlo, me sanó. Y es tan fácil, hermanos, pensar que si no hay alguien atrás de ti y no hay una religión pesada diciéndote qué hacer y qué no hacer, peques deliberadamente. Por eso es que yo pienso que Jesús le dijo esas palabras. No vuelvas a pecar, no sea que te pase algo peor. Es decir, ten cuidado. Cuida tu vida delante de Dios, aunque la religión ahora ya no tenga poder sobre ti. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Obviamente le dijo, a ver Jesús, me preguntaron, me le hicieron de tos, ¿qué onda? ¿Quién eres? Tuvieron una charla y ahí en la charla pasa esto que estamos viendo y ya sabía quién era. Entonces fue e informa a los judíos quién era el que lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado, porque no respetaba su religión. Y Jesús no estaba atado a ninguna religión. Pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Y esta es la señal que Jesús les está dando a los demás. No solamente fue el milagro de sanar al hombre, sino la señal es esta. Yo hago lo que Dios hace. Yo vengo de parte de Dios. ¿Te acuerdas de la primera escritura que vimos, o de las primeras? Esto se ha escrito y estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengan vida. Por eso les dice, mi Padre hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre. Y eso era una ofensa para ellos. Con lo que Él mismo se hacía igual a Dios. Porque esa era una de las cosas que Jesús hacía, los milagros. Quería demostrar que venía de parte de Dios, que es el Hijo de Dios. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que que hace el Padre, la hace también el Hijo. Esto es una gran señal. Porque si tú hoy en día, en una sociedad que está tan caída y corrompida, si tú hoy en día piensas que Dios no existe, puedes conocer a Dios y tener una relación con Dios si conoces al Hijo de Dios, ¿cierto, hermanos? Y de eso se trata, que puedas entender que conectarte con Jesús te va a abrir las puertas para conectarte con Dios. Porque Jesús solamente hizo aquello que Dios le pidió que viniera a hacer. ¿Quieres saber cómo realmente es Dios? Necesitas mirar a Jesús. ¿Quieres saber cómo es Dios, cómo ama a Dios, cómo piensa Dios, qué enseña Dios, cómo quiere que Dios te relaciones con otros? Mira a Jesús. Y por eso es tan valioso poder tener la palabra y leerla. Porque ahí está Jesucristo. Y entonces vas a poder tener fe. ¿Quieres saber cómo es Dios realmente? Escucha a Jesús. Escúchalo. ¿Realmente quieres? Ahí está la respuesta. Y la otra es, síguelo. Síguelo. Y en el camino vas a poder aprender y cambiar todas aquellas cosas que queremos cambiar y mejorar. Pero necesitamos a alguien que seguir. Y enseñar a nuestros hijos a quién seguir. Luego nuestros hijos siguen a puros youtubers ahora y artistas que no les dejan nada. Pero seguir a Jesús es una de las mejores ideas que puedas tener en tu vida. Pregunta, ¿tu religión se interpone en el camino de amar a las personas que Dios ama? ¿Tu religión o tu versión de religión, si no lo quieres llamar religión, se interpone en el camino de amar a las personas que Dios ama? Dios nos ha llamado a amarnos como Él nos ama. ¿Tu versión de ser cristiano o de cristianismo se interpone en el camino de amar a las personas que Dios ama? Yo soy cristiano, yo soy discípulo. ¿De veras amas a la gente como Dios las ama? Tu devoción a Dios se puede medir en cómo amas a las personas a tu alrededor. Ahí te lo dejo.
Tu devoción a Dios se puede medir en cómo amas a la gente a tu alrededor. Eso fue señales. La tercera. Vamos a orar y vamos a terminar alabando a Dios. Oremos.